Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos una vez más a un videito respecto del sistema respiratorio. En este caso nos vamos a abocar pura y exclusivamente al estudio de lo que es la ventilación eh, para entender un poquitito más cómo funciona este proceso. Eh, y es importante que ustedes vayan familiarizándose con este proceso. Yo sé que suena bastante reiterativo, pero es muy importante porque después en cardiovascular nosotros lo vamos a repetir bastantes veces y lo vamos a trabajar incluso un poquito más. Así que es muy importante que ustedes se acuerden cómo funciona la mecánica ventilatoria para después obviamente poder entender con mayor detalle y mayor precisión todo lo que es sistema cardiovascular, porque recuerden que uno trabaja en paralelo con el otro y de hecho uno es absolutamente dependiente del otro. Bueno, en primer lugar lo que tenemos que hacer es entender el proceso de la ventilación como el proceso de respiración mismo, ¿sí? El proceso de ventilación involucra lo que es la mecánica ventilatoria, ¿sí? O la mecánica respiratoria, como ustedes le quieran llamar, que está dada por estos dos procesos que veníamos trabajando durante todo este tiempo, que son tanto la inspiración como la expiración. De manera tal que lo que nosotros vamos a hacer es ingresar el oxígeno, ¿sí?, a nuestro cuerpo, un oxígeno que está limpio, y lo que vamos a hacer es extraer el dióxido de carbono, que es el agente tóxico que presentan nuestras células. Para esto necesitamos específicamente un sistema que se encargue básicamente de todo este funcionamiento y de que todo esto suceda de manera lo más normal, entre comillas, posible, y es nuestro sistema respiratorio, aquel que nos va a conectar con el medio externo, con el medio ambiente, del cual vamos a captar ese oxígeno necesario para todo el funcionamiento biológico. El proceso de ventilación va a estar dado entonces por dos procesos sucesivos, que van a ser el de la inspiración y el de la expiración. En la inspiración, tal como ustedes pueden ver en las imágenes que tenemos aquí, sobre todo en la imagen de la derecha, ustedes van a observar que el aparato respiratorio va a funcionar y en realidad lo que hace es funcionar a partir de la contracción de un músculo, que es el músculo diafragma. Este músculo diafragma desciende, al descender lo que hace es producir, digamos, la elasticidad del pulmón. El pulmón se alarga, se estira, ¿sí? La cavidad torácica se expande hacia adelante. Tienen aquí el paso por paso de los procesos, ¿sí? Los músculos intercostales y la parrilla costal se extienden hacia adelante. Esto hace que aumente el volumen torácico. Al aumentar el volumen torácico también aumenta el volumen pleural. Recuerden que los pulmones están recubiertos por estas pleuras, ¿sí? Una pleura parietal que va a estar adosada a la pared torácica y una pleura visceral que va a estar adosada a la víscera, es decir, adherida a la víscera, que es el pulmón. Por lo tanto, el descenso del diafragma con el consiguiente aplastamiento de los órganos del abdomen, lo que hace es aumentar el diámetro torácico. Al aumentar el diámetro torácico, el aire ambiente fluye desde una zona de mayor presión, como es la presión ambiental, la presión atmosférica, hacia un área de menor presión, que es justamente la región alveolar de nuestros pulmones, en la que se va a llevar a cabo ese intercambio gaseoso, ¿sí? Por lo tanto, al inspirar, el aire atmosférico ingresa. En el proceso de expiración sucede todo lo contrario. El diafragma asciende, ¿sí? La cavidad torácica junto con los músculos intercostales y la cavidad pleural junto con el pulmón vuelve a su posición original, la cavidad torácica con los músculos intercostales vuelven, ¿sí?, a su posición original, y esto hace que el dióxido de carbono tienda a salir. ¿Por qué? Porque disminuye el volumen. Al disminuir el volumen, disminuye de alguna manera la presión, ¿sí? Es decir, la presión se torna más, digamos, más aumentada en el interior del cuerpo de ustedes que en el ambiente. Por eso se produce un proceso de difusión, pero en este caso contrario, por el cual el dióxido de carbono sale hacia el exterior. Esos son los dos procesos que involucran la mecánica ventilatoria o la mecánica respiratoria. Esos son los dos procesos por los cuales ustedes básicamente respiran. Entonces, la llegada de ese oxígeno, que va a llegar atravesando toda la vía aérea, desde el momento en que es calentado, humidificado y filtrado en las fosas nasales hasta llegar al alvéolo, este oxígeno va a pasar directamente hacia los capilares sanguíneos, ¿sí? Los capilares sanguíneos se va a dirigir hacia las células, hacia los tejidos, donde va a oxigenar, ¿sí? Y las células en el mismo proceso van a devolver
ese dióxido de carbono que es tóxico, ¿sí? Por este mismo alvéolo, ¿sí? Proceso que se denomina hematosis, acuérdense, y que tiene que ver con este intercambio de gases que se va a dar, por un lado, por un proceso de difusión. Recuerden que un proceso de difusión está determinado por el pasaje de sustancias desde un lugar de mayor concentración hacia un lugar de menor concentración, y a su vez por un proceso de diferencia de presiones entre lo que es el externo, ¿sí? La presión externa y la presión interna. Bien, en esta imagen esquemática lo que ustedes están viendo en primer lugar es un dibujo acerca de todo lo que es el sistema respiratorio. Fíjense que tenemos graficadas acá la zona de las fosas nasales, la faringe, ¿sí? La tráquea, los pulmones con sus respectivas cavidades pleurales y a su vez esto que está acá en liñitas punteadas que es la cavidad torácica, ¿sí? Esta zona de aquí involucra en lo que es el intercambio justamente de gases, lo que es rojo es oxígeno, lo que es azul es dióxido de carbono, que es lo que hay que sacar. Pero fíjense que tenemos graficada nuestra imagen, si está dividida en dos porciones, en lo que vamos a llamar la vía aérea superior y la vía aérea inferior. Tenemos obviamente aquí bien determinado lo que es la posición del diafragma y la caja torácica, ¿sí? Que básicamente el diafragma es lo que hace la marca en cuanto a este ingreso de aire externo y la salida del dióxido de carbono, ¿sí? Pero a su vez tenemos graficado, no sé si se habrán dado cuenta, una partecita del sistema nervioso central. ¿Por qué tenemos un gráfico del sistema nervioso central? Porque en realidad todo lo que es el proceso de ventilación involucra 5 procesos asociados. El primero tiene que ver con esto que acabamos de ver, que es la ventilación pulmonar, ¿sí? El segundo va a tener que ver con esta difusión de los gases, ¿sí? Lo que se produce en el alvéolo es el proceso de hematosis propiamente dicho, es el intercambio gaseoso entre el oxígeno que viene del medio y el dióxido de carbono que hay que sacar. El tercer proceso asociado es la circulación de estos gases en el sangre, ¿sí? Recuerden lo que hablábamos en la clase, que en un momento dijimos que el dióxido de carbono, perdón, que el oxígeno circulaba una parte acompañado de la hemoglobina y otra parte circulaba solo, ¿sí? Por otro lado, el transporte de estos gases, cómo es que se va a ir dando a lo largo de toda la circulación del cuerpito de ustedes. Y por último, el control de todo este proceso para que se lleve a cabo. Y el control de todo este proceso para que se lleve a cabo de la manera más precisa y armónica posible va a estar dada justamente por el sistema nervioso. Específicamente por, sobre todo, una región que va a tener que ver con la protuberancia anular, una estructura que está alojada en el sistema nervioso central, específicamente en el tronco del encéfalo, que va a regular este proceso haciéndolo de la manera más cíclica, ¿sí? Va a regular esta frecuencia respiratoria y a su vez la cantidad de respiraciones y la movilización de volúmenes y capacidades pulmonares y de aire, básicamente, y este proceso de hematosis que se lleve de la mejor manera posible. Entonces, nuevamente, nuestro aparato respiratorio dividido en dos porciones, lo que se llama vía aérea superior, la vía aérea inferior, cada una con sus respectivas partes, ¿sí? Y dividido en 5 procesos. El primero es la ventilación pulmonar, el segundo va a ser la hematosis o intercambio de gases, ¿sí? Lo que va a estar dado por un proceso de difusión y de diferencia de presiones. El tercero, la circulación y el transporte, ¿sí? De estos gases en sangre y el control para que todo esto se lleve a cabo de la manera más efectiva posible para el cumplimiento de todos los procesos biológicos en cada una de las células. Inmediatamente hablamos acá de la mecánica ventilatoria, lo mismo que venimos hablando hasta recién, ¿sí? Solamente esto es algo para que ustedes lo tengan presente, lo miren, lo graben, ¿sí? Copien lo que dice la imagen para que ustedes se acuerden. Recuerden acá que hay dos características que son esenciales. En primer lugar, la contracción y relajación del diafragma. Cuando el diafragma se contrae, desciende, los pulmones se alargan y eso hace que el aire ingrese, ¿sí? Y el aumento de la caja torácica, ese es el proceso de inspiración, ¿está bien? Ahora, cuando el diafragma se relaja, la caja torácica vuelve a su volumen normal, los pulmones vuelven a su posición normal, imagínense a los pulmones como dos esponjas, ¿sí? El dióxido de carbono tiende a salir. Esto es en condiciones normales, ¿sí? Eso es un proceso ventilatorio normal, cuando nosotros inspiramos y expiramos sin darnos cuenta. Ahora, ¿qué es lo que pasa
cuando nosotros inspiramos, por ejemplo, con fuerza, cuando yo les digo, chicos, tomen aire fuerte e inspiren. En ese momento lo que nosotros utilizamos son músculos accesorios a la ventilación, sobre todo en la inspiración, que son, por ejemplo, los músculos del cuello, el músculo serrato y algunos músculos que se encuentran alojados en toda esta región, como los pectorales mayores y menores, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando yo les digo, chicos, expiren todo el aire que tienen encima? Ustedes lo van a hacer con fuerza. Si ustedes en este momento se colocaran la mano en el tórax, ustedes notarían que si yo les pido esto, inmediatamente al expirar con fuerza, ustedes expirar, sacar el aire, estarían contrayendo músculos de una región particular del cuerpito de ustedes, que es el abdomen. Por lo tanto, vamos a tener músculos principales en el proceso de ventilación asociado a la inspiración, que van a ser los músculos intercostales, y vamos a tener músculos accesorios, como son los músculos del cuello, los pectorales y los serratos, ¿sí? En el proceso de expiración también voy a tener músculos principales, como van a ser los intercostales nuevamente, que vuelven a su posición original, y el diafragma, que se relaja y sube, pero a su vez voy a tener músculos accesorios con los que voy a hacer fuerza, y esa fuerza va a estar determinada por la contracción de los músculos propios del abdomen. Quiere decir que si ustedes se colocaran la mano en este momento en la región de la carina, notarían que al inspirar con fuerza, ¿sí?, estarían utilizando músculos del cuello, tales como el esternocleidomastoide, los escalenos y demás, y los pectorales. Y ese es un ejemplo del aparato respiratorio. Y al momento de expirar con la mano en el mismo lugar, ¿sí?, ustedes notarían la contracción de los músculos del abdomen, tales como el recto anterior del abdomen, que es a donde están los ravioles, los abdominales, ¿sí?, y los oblicuos, que son los músculos que se encuentran a los lados. Bien, en esta imagen nuevamente tienen otra vez resumido todo lo que es el proceso de inspiración y de expiración. Les sugiero que todo lo que dice en estos gráficos lo anoten, ¿sí?, ya que es justamente lo que sucede, es decir, el aumento del volumen de la caja torácica, ¿sí?, se produce la entrada de aire. ¿Por qué? Porque el diafragma desciende, ¿sí? La reducción del volumen de la caja torácica, la salida de dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque el diafragma se contrae y asciende, ¿sí? Fíjense que todas las imágenes que ustedes tengan de acá hasta el final de esta presentación van a decir exactamente lo mismo, pero es importante porque de esa manera ustedes también pueden recordar lo que sucede, los pasitos que se van sucediendo, y de esa manera se van a acordar mejor cuáles son los procesos de ventilación. Nuevamente aquí lo mismo, ¿sí? Ustedes pueden otra vez visualizar bien, acá con flechas más específicos, ¿sí?, los procesos. Por eso en esta imagen ustedes pueden sacar foto, pueden capturarla, pueden anotarla, lo que quieran. Son imágenes que les van a ayudar a memorizar, si quieren, un poquito los procesos, pero no hace falta tampoco que los memoricen, hace falta tan solo que coloquen su mano en el tórax y prueben esto que estuvimos hablando, para que vean y comprueben ustedes por sí mismos fehacientemente qué es lo que sucede, ¿sí? Esta imagen, al igual que la anterior y al igual que esta misma imagen, ¿sí?, con la diferencia que en esta última imagen ustedes lo que están viendo ya es específicamente el lugar a donde se produce básicamente este intercambio de gases. Entonces, ¿qué vemos acá? Vamos a ver dos imágenes. En las dos se va a ver absolutamente la vía aérea, ¿sí? Se va a ver el aparato respiratorio con sus respectivos órganos, ¿sí?, desde las fosas nasales, la faringe, la tráquea, los pulmones, ¿sí?, y sobre todo van a ver los sacos alveolares, cada uno conformado por su pelotita particular, que son los alvéolos. Estos alvéolos, recuerden ustedes, están rodeados por capilares sanguíneos, capilares venosos y arteriales, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar acá? Bueno, acá se va a producir la hematosis o el intercambio de gases, donde va a entrar el oxígeno y va a salir el dióxido de carbono. ¿Por qué? Por un proceso de difusión y por un proceso de diferencias de presiones entre los gases, ¿sí? Y sobre todo entre lo que es la cavidad, vamos a decirle, respiratoria, la cavidad pulmonar alveolar, y el medio ambiente externo, lo que hace que el aire justamente ingrese o bien egrese con la salida del dióxido de carbono. Chicos, estas imágenes que ustedes tienen en esta presentación, además de explicar lo que es la mecánica ventilatoria, tienen como objetivo que ustedes las miren, ¿sí?, traten de entenderlas, traten de visualizarlas,
Traten de verificar dónde se producen estas cosas, más o menos con las características que cada proceso reviste, además de que son preguntas de examen, ¿sí? No hace falta que las memoricen, hace falta que ustedes pongan su manito en el tórax, inspiren, expiren y comprueben por ustedes mismos tanto lo que está expuesto en los apuntes como lo que venimos hablando hasta el momento. Así que nos vemos en la próxima presentación.